Silvia Dubrovsky tiene un tema para conversar con nosotros. Así es. Yo lo había llamado lo justo y lo injusto en las políticas de inclusión. ¿Por qué lo justo y lo injusto? Porque muchas veces aparece el tema de la justicia en todos lados, pero digo, en la escuela también aparece, ¿no? Esto no es justo, ¿qué? Escuchamos muchas veces, ¿no? Y hace un tiempito, en un trabajo compartido en una escuela, nos preguntábamos esto, ¿no? Dicen, ¿en qué medida los discursos sobre la justicia en la escuela afectan el desarrollo y las estrategias de inclusión? ¿Por qué decimos esto? Porque hace una semana una mamá de una comisión directiva de una escuela dice, pero ¿es justo para los otros chicos que haya algunos chicos dentro del aula que tengan una prueba distinta de los demás? Por ejemplo, ¿es justo, no, que hay otra, nosotros lo llamamos, en nuestra investigación lo habíamos llamado la pedagogía del enojo, ¿no? Que provoca esta sensación que tienen inclusive algunos maestros de pensar que hay algo de las políticas de inclusión de los chicos con discapacidad en las escuelas que tiene algo de injusto, en el sentido de por qué hay ciertas contemplaciones especiales en relación a los chicos. Y nosotros a partir de eso analizamos no solo ese discurso de lo justo e injusto, sino otro tipo de discursos que aparecen, circulan en las escuelas y que dejan ver, entonces, en realidad, cuáles son algunos supuestos en relación a lo que están pensando algunos de los actores en relación a estas políticas. Entonces, por ejemplo, una maestra la otra vez nos decía, bueno, no es justo para los demás que Martín resuelva sumas y restas de 2 dígitos y pase igual a 4º grado. ¿Por qué Mara tiene que hacer la evaluación a libro abierto? El resto se va a quejar y tiene razón, ¿sí? Entonces, hay algo del cuál es el sentido de lo justo y lo injusto en la gestión escolar que atraviesa las prácticas de inclusión, lo que se entiende por lo justo e injusto. Primero y principal, ¿quién es juez en esa justicia supuesta en la escuela? Eso pone sobre la mesa un montón de discusiones que son sumamente interesantes, porque cuando si vos te preguntás si el otro nene se queja porque hay un compañerito que tiene que hacer una prueba diferente porque tiene, digamos, estrategias particulares para resolver los problemas o necesita de más ayuda, si el otro se queja, tiene razón. Bueno, tenemos que analizar cuál es el sentido de justicia que estamos haciendo circular en esa escuela para que aparezca esto. La otra vez, en un aula, se determinó que uno de los chicos necesitaba una silla particular para trabajar dentro del aula, ¿no? Como un banco diferente que el resto de los bancos de los chicos. Y entonces ahí hubo todo un planteo, una asamblea de clase donde uno de los chicos planteaba, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué tiene, entre comillas, el privilegio de tener un banco distinto que no sé si lo vivenciaban como más cómodo, no sabemos, pero que era distinto y que era injusto que alguien tuviera que usar un banco distinto que los demás, que entonces teníamos que pensar cómo hacemos para que sea justo para todos. Y esa pregunta es muy interesante porque ¿cómo recibe un docente esa pregunta cuando vos decís, mirá, necesita tener ese banco? Pero claro, como para el resto del grupo lo viven como un privilegio, entre comillas, entonces la sensación es que ese privilegio hay que desarmarlo y compartirlo entre todos. Entonces, el grupo quería decidir que ese banco lo utilizaran cada uno de los chicos en algún momento del año. Ahora, ¿eso es justo o injusto? No, me parece que tiene que ver con el modo en que nosotros planteamos la concepción de justicia, si es que existe alguna dentro de la escuela, ¿no? Y me parece que
si el modelo de justicia con el que se trabaja es el modelo de la absoluta igualdad, entonces la política inclusiva genera mayor injusticia. Claro, ¿sí? claro. Entonces, esa de el otro si se queja va a tener razón, me parece que es un discurso interesante que las escuelas tienen que empezar a tomar para tratar de ver cuál es el sentido de lo justo y lo injusto en un aula que pretende hacer lugar a todos. O sea, para nosotros ver que un chico necesita un banco distinto para poder trabajar mejor en el aula tiene que ver con un sentido de la justicia que siempre tiene dos patas, ¿no? La igualdad es una, pero también es el reconocimiento de las diferencias y hacer lugar a esas diferencias es, por lo menos, hacer lugar al sentido de la justicia. Pero es tan interesante lo que promueve, ¿no? La presencia de alguien en el aula, en la escuela, para los compañeros, para los docentes, cuando se trata de pensar en un sentido de la justicia únicamente como somos todos iguales ante la ley. Claro. Aquel que necesita un banco distinto, entonces está fuera de la ley. Claro. Y entonces tenemos que reparar rápidamente eso. Y entonces era interesante como el director de la escuela y los maestros se preguntaban cómo hacer para reparar esa injusticia que significaba que hubiera otros que no se sintieran beneficiados, entre comillas, con ese banco. ¿No? Qué interesante, porque yo les decía, pero ¿cuál es el privilegio? Claro. ¿Cuál es el privilegio? ¿No? Porque había en el mismo aula un niño con una parálisis cerebral que tiene una silla absolutamente diferente y particular, y nadie se cuestionaba querer usar la silla de ese. Pero esta nena que solamente tenía la necesidad de tener una silla un poco más alta o con no era tan distinta de sus compañeros, era vista como un privilegio. No es justo que... Entonces, me parece que una de las cuestiones interesantes que empieza a generar para trabajar también con los chicos tiene que ver con un modelo, digo, no voy a hablar del contexto del sentido de la justicia en este momento porque no ese sería para no al lugar. No. Pero sí para ponernos a pensar en que si existe algo que se pueda llamar justicia y que haya alguien que pueda ejercer esa justicia adentro de la escuela. Nada más. Gracias, Silvia Dabrowski.